Buenas tardes. Bueno, quiero intercambiar con ustedes algunas ideas referidas a las políticas académicas que venimos trabajando hace ya un par de años en el conjunto del sistema universitario y que adquieren acá en la UNAUR alguna particularidad porque hemos avanzado con ellas, hemos tomado en algún instituto algunas definiciones y estamos empezando a trabajar en otro instituto con definiciones de esta misma naturaleza. La idea es presentar un panorama respecto a las direccionalidades que tienen estas políticas que surgieron por consenso en el marco de los rectores y rectoras, en el CIN, ver de algún modo qué ponen en tensión, o sea, me gusta llamarlo, qué mitos ponen en tensión, porque nosotros en las universidades nos movemos entre unas narrativas ahí que circulan en los claustros y que asignan como verdaderas ciertas cosas que solamente siempre fueron así, pero que lejos están de ser verdades o verdades perennes por lo menos. Luego quiero tomar de esas políticas algunos sentidos desde donde pensarlas y finalmente para cada una de ellas ver qué alternativas tenemos en función de pensar direccionalidades de formación y cómo eso de algún modo impacta sobre las decisiones que tenemos que tomar los docentes y las docentes. Así que bueno, por ahí vamos a ir. Esto empezó en concreto en época en que Jimmy estaba en la Secretaría de Políticas Universitarias, convocó un grupo de trabajo compuesto por 3 rectores, me sumó a ese grupo, con el desafío de decirnos, che, piensen algo en términos de política académica. Y así empezamos en el 2021, en verdad, con concreciones recién en el 2022, a elaborar algunos documentos que, a partir de los cuales pudimos hablar con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el CIN, y hacer acuerdos en algo que terminó de conformarse en el 2023, ya cuando era ministro Jimmy, en una declaración conocida vulgarmente como los 7 puntos. Y estos 7 puntos son estos que están acá. Son 7 direccionalidades de política académica para las universidades, algunas traducidas en normativa, otras traducidas en sugerencias para avanzar en el sistema. Me voy a detener con ustedes hoy solo en las 3 primeras, porque son las que más tienen que ver especialmente con definiciones de índole académica al interior de las universidades. Esas 3 son las modalidades de enseñanza y aprendizaje, la duración real de las carreras y los trayectos formativos, decisiones referidas a los trayectos formativos adentro de ese paquete de varias cosas. Cuando hablamos de modalidades de enseñanza y aprendizaje, concretamente estamos hablando de la modalidad presencial, la modalidad un poco y un poco y la modalidad virtual. Estas serían las 3 formas de concretar. Ahora, estas 3 formas de concretarse tienen no solo posibilidades distintas, sino formatos distintos, y de algún modo devienen de preguntarnos qué es lo mejor que tiene cada cual, cada una de las 2 modalidades, ¿no? En concreto, aprendimos mucho en la pandemia, con el trabajo virtual, a la fuerza, pero y aprendimos, y esto fue magnífico para el sistema universitario, porque además lo encontró bien parado, a diferencia del resto del sistema educativo, ¿no? Que estaba muy en pañales en términos de virtualización. Nosotros teníamos una experiencia ya bastante acumulada por nuestras carreras virtuales, en algunas universidades más que en otras, pero eso nos permitió adecuarnos rápidamente a las circunstancias. Pero allí descubrimos que se podía dar clase igual sin necesariamente estar presentes. Ustedes podrán pensar, bueno, carreras y carreras, bueno, sí, todo eso sí, pero piensen que salíamos de un tiempo en el cual se decía que mayormente que la presencialidad era indiscutible y que la virtualidad era solo para excepcionalidades. Lo cierto es que lo que nos mostró la pandemia en ese entonces es que dejaba de tener sentido venir a clase a escuchar, ¿no? Y que podíamos de algún modo hacer convivir los teóricos en modo virtual y por ahí los prácticos en modo presencial. Y una yunta de cosas que
de pronto nos hay más interesante la propuesta que hacemos al interior de las universidades. Entonces, bueno, desde ahí digo, algunos sentidos y algunas alternativas y cuestionar los mitos. ¿Qué dicen los mitos? ¿Qué dicen las oralidades que circulan en todos los claustros? Lo que decían, y fuertemente antes de la pandemia, era esto: la educación a distancia es de menor calidad que la educación presencial. Sin atributos de características, pero de por sí se dudaba de la virtualidad. Otro mito que circuló fuertemente es que la educación virtual era solo para aquellos y aquellas profes que tenían cierto dominio de la tecnología. Y un tercer mito tiene que ver con asignar la virtualidad solo a determinado tipo de asignaturas. En extremos, ¿no? Ciertas asignaturas son solamente presenciales y no hay manera de hacer aunque sea un híbrido. Lo cierto es que el sentido que podemos asignarle a esta política es que podemos aprovechar lo mejor de cada caso, diría el Nano Serrat. Podríamos aprovechar lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad y hacer un combo con ello y jugar con modalidades semipresenciales, modalidades más presenciales que virtuales, modalidades más virtuales que presenciales. Y hasta podemos adecuar las propuestas que hagamos en términos de virtualidad y presencialidad a las trayectorias del estudiantado. Uno podría pensar, bueno, un pibe y una piba que recién ingresan a la universidad están institucionalizándose, están construyendo ciudadanía universitaria y entonces está bueno que estén presentes físicamente en la universidad, porque el olor de la universidad me hace ciudadano universitario, el tacto en la universidad me hace ciudadano universitario, la vista, ver el predio, ver el edificio, pero a lo mejor los de quinto que ya están trabajando en las ingenierías, digo los quintos o los cuartos, en las carreras que son un poco más cortas, que ya tienen obligaciones laborales, que por ahí muchos y muchas tienen otro tipo de obligaciones y se les hace cargoso la cursada, a lo mejor podamos pensar que allí hay una mejor oportunidad para virtualizar. También podemos ofrecer alternativas simultáneas, es decir, evitar desgranamientos ofreciendo a quien mejor necesita presencialidad y a quien mejor le viene la virtualidad. Es decir, todas las alternativas que se les ocurran son posibles acá porque la norma es muy laxa, ¿no? La norma ministerial dice, si usted tiene una carrera presencial, el 50% es presencial, el otro 50% podría darlo virtual y la carrera seguirá siendo presencial. Ese porcentaje es muy grande, ¿no? Quiere decir que de 4 horas de clase yo puedo dar 2 presenciales y 2 virtuales y la carrera seguirá siendo presencial. Entonces digo, hay una oportunidad interesante para aprovechar. Las alternativas son casi obvias, les diría. Presencialidad absoluta, presencialidad con apoyo de virtualidad, en lo que clásicamente llamamos las aulas de repositorio de bibliografía, o sea, las aulas virtuales que funcionan como repositorios. La bimodalidad, voy a llamar alternada, a esa que serían, algunas clases pueden ser presenciales, algunas clases pueden ser virtuales. O una bimodalidad recurrente, parte de la clase es presencial, parte de la clase es virtual. Digo, yo podría decir, hoy la clase de 4 horas es toda presencial, la que viene es toda virtual, la siguiente es toda presencial, la siguiente es toda virtual. O podría decir, mi materia de 4 horas tiene siempre 2 horas presenciales y hay 2 horas virtuales. ¿Qué hacemos en una y qué hacemos en otra? Lo mejor de cada casa, ¿no? Por ahí en la virtualidad yo puedo cargar el teórico, grabado en un video, mírenlo cuando quieran, pero ya estoy tomando tiempo de clase y después mostrar en el aula virtual o poner en el aula virtual modos interactivos de vincularme con la docencia y hacer de la clase un espacio de trabajo. Si aquí no se viene a escuchar, se viene a trabajar. Digo, todos estos formatos son posibles y ahí tenemos un desafío que tomar. Finalmente, el último sería la virtualidad absoluta. El segundo ítem con el que me quiero meter es con la duración real de las carreras. Y el que viene son para pensar un poco más a fondo y más complejamente.
La estadística dice que apenas el 30% de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en el sistema universitario culminan su carrera en el tiempo teórico. O sea, 3 de cada 10 nada más, si una carrera dice tener 4 años, termina en 4 años. 7, quiere decir, entonces, de cada 10, o tardan 5, o tardan 6, o tardan 7, o tardan 8, o tardan 9, o tardan 10 años para una carrera de 4. La cifra es impactante, ¿no? Quiere decir que yo diseño un plan de estudio que le calza solo a 3. O mis estudiantes son un desastre, o mi plan de estudio es un desastre. Mis estudiantes son lo que son, y yo, universidad, yo escuela secundaria, yo escuela primaria, digo, la institución se adecua al tipo de estudiante que es. Son lo que son, no lo digo despectivamente, ¿no? Porque también nuestras narrativas son, no saben leer. No, bueno, no es cierto eso. No es cierto porque ven películas subtituladas y leen. No saben profundizar. No es cierto, no saben profundizar en los temas que nosotros profundizamos, saben profundizar en otros. Digo, es una discusión generacional sin sentido. Que no vale la pena siquiera tenerla, ¿no? Son lo que son, distintos a la generación más adulta y más entrada en años. Y entonces la institución necesariamente necesita adecuarse a las condiciones de quien va a transitar por ella. Vale decir que en ese sentido digo, si 7 de cada 10 no pueden seguir el ritmo del plan propuesto, quiere decir que el problema está en el plan propuesto. Y eso es fácil, el plan propuesto o tiene demasiada carga horaria y exige cursar 7 días a la semana, que como los domingos no cursamos, entonces hay algún día que se hace doble turno, ¿no? Conozco muchas universidades que tienen planes de estudios y dicen, che, ¿cuándo trabajan acá los pibes? No pueden trabajar porque acá se dictan clases, mañana, tarde y noche, indistintamente, y hay días que tienen en 2 turnos. Bueno, eso es inevitable que ahí están los 7, no están los 3, ¿no? Ese caso serían los que no van a cumplir en tiempo y en forma el recorrido que propone el currículum de esa carrera. Ciertamente entonces que el desafío es rever la duración que tenemos de las carreras, porque sería más lógico que 7 de cada 10 cumplan el trayecto formativo en los años teóricos esperables y que haya un 3 de cada 10 que por circunstancias de distinta índole se retrasen en la obtención de su titulación. Entonces, la discusión acerca de la revisión de la duración de las carreras, una vez más, ahora hay ciertos mitos ahí que vamos a tener que poner en discusión, hay ciertos sentidos que vamos a tener que redefinir y desde ahí pensar en unas alternativas. ¿Cuáles son los mitos? El primer mito es echarle la culpa al pariente que vive en el pueblo anterior, ¿no? Nuestro problema es que viene mal preparado el secundario y entonces yo no puedo hacer otra cosa. Esta es una mitología muy nuestra, ¿no? muy asumida por nosotros y nosotras los universitarios, que consideramos que debieran venir mejor de acuerdo a lo que son nuestras culturas académicas, ¿no? Son lo que son. Están como están y tienen un conjunto de saberes que nunca conoceremos, porque no son propios de la cultura universitaria, pero que son saberes, competencias diría alguno, en términos de desempeños, de conocimientos y de disposiciones, valiosas para el mundo contemporáneo, que a lo mejor no calzan dentro de la cultura académica, que no son propias de la cultura académica. Sigo asombrándome cuando veo a mis nietos abrir 3 o 4 pantallas en la computadora y estar haciendo 3 juegos a la vez. Jamás yo podría hacer eso. O soy torpe o ellos son genios. Nada de nada. Ellos son producto de su tiempo y yo soy producto del mío, ¿no? Es así de sencillo. De modo que tirar para atrás es yo diría una excusa que no nos conviene porque nos hace mal, ¿no? Porque nos evita tomar decisiones adecuadas. Otra narrativa mítica es creer que cuanto más larga es una carrera, mejor es la formación, ¿no? Como si el tiempo
fuera sinónimo de calidad. Pongo en una carrera y cuando empiezo a contar, la carrera está en 5.000 horas, 5.500 horas. Hay carreras todavía vigentes en varias universidades con esa extensión, 6 años. La vida pasa en 6 años, ¿no? Imaginen 6 años, una carrera definida en teoría, y 7 de cada 10 no la cumplen, quiere decir que la mayoría cumplen 7, 8, 9, 10, 11, en 12 años. En 12 años, cuando entré a una universidad a los 20, cuando estoy saliendo tengo 32. Mucha parte de mi vida pasando por ahí. Finalmente, un tercer podría seguir con los mitos, mucho elegí 3, porque me parecen clásicos nada más. La tercera de las narrativas míticas que me parece que tenemos que interpelar en la universidad es que en el grado debe estar todo. Esto lo decimos mucho los profes, ¿no? En el grado que está todo quiere decir que en un campo disciplinar, cualquiera fuera él, tiene que estar lo clásico, tiene que estar lo nuevo, tiene que estar lo emergente y tienen que estar los problemas del futuro. Entonces, claro, no hay manera que la carrera pueda abarcar todo eso, ¿no? Sobre todo porque a medida que avanzamos en ciertos campos disciplinares, la cosa va medio rapidita, se suma, ¿no? Si yo voy a informática, hace 20 años atrás, inteligencia artificial no había, redes no había, esas cosas raras que no había, y hoy están. Pero si yo no desecho algo, sumo. Bueno, nos suele pasar en general eso en casi todas las carreras, ¿no? Que a medida que aparece un nuevo corpus de conocimientos, se incluye. En general se incluye una lectiva nueva, después queda y pasa a ser una lectiva casi obligatoria. ¿Cuáles son los sentidos que hay que interpelar? Bueno, que 8 o 10 años de formación esperando para ejercer la profesión es un despropósito, ¿no? Como si pudiéramos afirmar que la universidad me va a preparar para todos mis problemas profesionales. Y todas sabemos eso, ¿no? Cuando egresan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y nos los encontramos 1 o 2 años después, es típico que nos digan, en la universidad aprendí, pero los problemas en serio los aprendí trabajando. Porque son otro tipo de problemas, a veces son problemas que no podemos traer al ámbito académico, otras veces porque somos un poco dejados en traer problemas profesionales al ámbito académico. Pero si todo el mundo dice que se aprende trabajando, ¿por qué nosotros creemos que acá hay que aprender todo? El otro sentido que tenemos que construir es que una carrera entonces debiera durar razonablemente los 4 o 5 años que definimos en teoría. Y el último sentido que propongo pensar desde la construcción es desde dónde pensamos los trayectos formativos cuando los pensamos. Porque si los pensamos desde las disciplinas, la carrera se hace eterna. Ahora, si las pensamos desde el estudiantado, la carrera se hace razonable. ¿Cuál es el ordenador de las decisiones? Uno u otro, en un caso u otro caso, nos da por resultado un choclazo o una carrera adaptada a los reales estudiantes que cursan y deben recibirse en un tiempo razonable. Acá se metió la norma. Yo les decía que en las políticas estas acordadas en el seno del CIN había algunas sugerencias y otras que se tradujeron en normativa. Acá se metió la norma creando el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, SACAU. ¿Y qué es esto? ¿Por qué tiene que ver con la duración de las carreras? Bueno, porque de algún modo estandarizamos en una medida homologable un tiempo máximo para una carrera. El crédito es una medida estándar, no la inventamos nosotros, hay varios antecedentes, ahora me meto con eso, pero en esa medida estandarizada la idea sería que entonces carreras similares en distintas universidades tengan extensiones similares.
Como novedad, el crédito universitario, para nosotros novedad, incluye el considerar no solo el tiempo de interacción pedagógica, o sea, lo que habitualmente para nosotros es la hora de clase, sino también el tiempo de trabajo autónomo. Y acá es donde aparece como un sacudón para todos y todas nosotros, porque nunca pensamos en esa dimensión, ¿no? Nosotros decíamos, esta materia tiene 4 horas. Y puede ser 4 horas y te veo la semana que viene de nuevo sin que hayas hecho nada. O pueden ser 4 horas y espero que la semana que viene vengas con 3 capítulos leídos, con 2 trabajos prácticos resueltos, con una indagación bibliográfica hecho un proyecto, con un diseño plasmado ya en papel. Digo, eso depende de cada uno y de cada cátedra, ¿no? Pero para un caso y otro, solo eran 4 horas. Bueno, el crédito nos dice, che, vale la pena pensar en esto. Vale la pena pensar cuánto cada uno de nosotros en lo que proponemos hacer autónomamente el estudiantado, cuánto ocupa el estudiantado tiempo en resolver esas obligaciones académicas. Cuando digo tiempo autónomo, piensen resolución de trabajos prácticos, lectura, estudio para parcial, tareas domiciliarias, trabajo en el grupo domiciliario, todo eso es trabajo autónomo. O sea, todo lo que nos supone interacción docente-estudiante dentro de un aula. Y entonces, desde acá, esta política académica nos invita a pensar efectivamente cuánto tiempo suponemos nosotros que debía dedicar un estudiante o una estudiante a cumplir con las obligaciones académicas que surgen desde la cátedra. Podemos ir un poco más allá. En mi universidad, trabajo en la Universidad de San Martín. Ese es mi trabajo regular, digo, donde tengo mi cargo ordinario, me jubilé, pero sigo trabajando allí. Hicimos una experiencia piloto preguntándole a profes de un año de una carrera cuánto tiempo creían que demandaba a sus estudiantes el cumplimiento de las obligaciones académicas. Supongan, nos decían, promedio 1 hora y media por semana. Hicimos la misma pregunta a los estudiantes y los estudiantes nos contestaban 5 a 6 horas a la semana por cada materia. Digo, allí hay algo muy interesante también para indagar, porque no es solo lo que los profes pensamos que es el tiempo que lleva cumplir las obligaciones académicas, sino también ver en la contraparte cuánto efectivamente lleva cumplir con esa obligación académica, con las obligaciones académicas. La creación de los ACAU invita a meternos de alguna manera en una tarea investigativa con estas cuestiones. Bueno, indaguen para ver si es razonable o no es razonable la duración de la carrera, indaguen esto, a ver cómo funciona. Digo que no lo habíamos inventado nosotros porque la Unión Europea tiene, de allí tomamos la idea de nosotros, esta idea de valor, digo, de ahí la tomamos. En la Unión Europea un crédito tiene 25 a 30 horas totales de trabajo. ¿Sí? O sea, ahí están puestas las horas de interacción más las horas de trabajo autónomo. Pero en el mundo de créditos, parando por todos lados, en Estados Unidos no hay un sistema unificado de créditos, pero en los distintos estados y en las distintas universidades hay un sistema de créditos más o menos homologable. Para ellos, miren este dato, ¿no? 1 hora de clase más 2 horas de trabajo autónomo en las 15 semanas sale el valor del crédito. O sea que si yo tengo 1 hora de clase, tengo que estudiar 2. Si tengo 4 horas de clase, tengo que estudiar 8 para una sola materia. Al día siguiente, 1 hora de clase, 2 de estudio, 4 horas de clase, 8 de estudio. Bueno, acá es donde yo digo, nosotros tenemos que tomar el valor referencial del crédito entre autonomía y horas de interacción adecuado a lo que es nuestro territorio, nuestros estudiantes y básicamente nuestros estudiantes trabajadores. Y hay que traducir, yo creo, eso en un porcentual razonable. Sin embargo, no hay que abandonar la idea del crédito, porque la idea del crédito es buenísima.
Porque si uno de los nuestros se va a España, se va a Francia, se va a Alemania, se va a Italia y va con un analítico planteado en créditos, el reconocimiento es mucho más fácil. Es más asimilable porque la medida es homologable. Entonces, aunque entre comillas mintamos un poco, porque nuestro estudiantado no puede cumplir esa relación, 1 más 2, una de clase más 2, da con más o menos parecido da si tomo el valor de crédito de la Unión Europea. Pero sí podemos estudiar un porcentual razonable argentino que haga a las horas de estudio autónomo que debieran tener las obligaciones académicas de la materia. En Argentina tuvimos en algún momento los RTF, algunos se acordarán de eso. Fue un primer avance en términos de reconocimiento homologable, o sea, fue un avance en esa idea, no terminó de funcionar bien, cayó en desuso. Y el resto de América Latina, casi todos los países, hay créditos también, ¿no? En Chile, en Colombia, en Brasil, con distintas medidas, pero hay un sistema de créditos establecido que además permite cierto movimiento del estudiantado entre universidades del sistema universitario con mayor facilidad de reconocimiento. Aquí habría como varios pasos para dar en adelante que no vamos a estar dando todavía en Argentina, pero podría haber grandes pasos, ¿no? Piensen que una carrera tiene como distintos núcleos de formación, ¿no? Un conjunto de saberes que hacen a la formación general. La formación general sería la formación política, cultural, ciudadana, la institucionalización universitaria, a eso. Eso es común a cualquier persona que está estudiando. Hay un conjunto de saberes que son de la formación básica de una carrera, que sería lo propio de la familia de carreras, ¿no? Por ejemplo, lo que es común a todas las ingenierías, matemática, física, química, eso. Cualquier ingeniería ve eso. Es esa formación básica que pertenece a la familia. Después está la formación específica, que es la propia de la carrera. Digo, si nosotros diéramos un super paso hacia adelante, podríamos decir, este estudiante que cursó en Tucumán se mudó a Santiago del Estero, acá estaba cursando ingeniería eléctrica y acá está cursando ingeniería informática, no es la misma carrera. Sin embargo, la formación básica que hizo acá podría servirle para acá, aunque no fuera exactamente lo mismo, ¿no? Acá hizo introducción a los estudios universitarios, y sistemas políticos mundiales y historia de las ideas políticas argentinas. Y acá cursan filosofía, antropología cultural y arte. Nada que ver una cosa con otra. Pero sin embargo, ¿quién podría decir que una cosa es más importante que la otra? Es inabarcable, ¿no? Yo no puedo decir que esto es mejor que esto en términos de formación general. Entonces, estaría buenísimo que yo vaya a una universidad con mi formación general ya cubierta y me la reconozcan en otra universidad homologando con el sistema de créditos. Más luego, en la formación específica, la específica. Ahí, sistema de equivalencias. Pero en el resto, no equivalencias, que complica la vida, ¿no? Para nosotros una equivalencia es agarrar un programa, cotejarlo con otro programa, decir, este texto que está leyendo, nosotros lo tenemos, pero nosotros tenemos la nueva edición, que es del 2024, y él lo leyó edición 2015. No le doy la equivalencia, porque esta versión nueva del texto está mucho mejorada. Como si un texto definiera la formación de una persona. Digo, somos de hacer esas cosas con las equivalencias, no uno a uno, no, le falta este contenido, como si fuera tan relevante un contenido. El mito de que en la carrera está todo deriva en esto, en una equivalencia minuciosa. Bueno, sería un paso gigantesco si avanzamos con el sistema de créditos en reconocimientos de paquetes formativos, ciertamente. ¿Por qué me metí con esto? Porque les decía, esto viene del lado de la duración de las carreras. Y ellos tienen un techo a la hora de estar pensando las horas clase más las horas de trabajo autónomo. Si antes esto era una grilla de un plan de estudios y a materias, una columna que muestra la duración, una columna que muestra las horas clase, una columna que muestra las horas clase en el cuatrimestre, hoy la grilla pasa a ser una grilla más complicadita, ¿no?
Está la materia, está su duración, está su hora semanal, está su hora total de interacción, pero hay que sumarle las horas de trabajo autónomo, hay que sumarle las horas totales, o sea, la suma de trabajo autónomo más horas de interacción, y hay que plantear los créditos que tiene cada una de esas materias. Y una grilla incluye todos estos datos. Anécdota, no me voy a detener esto porque no vale la pena. Sí, pero quiero decir, nos hace pensar la grilla curricular en el trabajo autónomo y nos hace asignar créditos por materias a los efectos de resultar homologables las carreras. Finalmente, el punto 3, ¿se acuerdan? No vengo de las 7 puntos del CIP. El tercero habla de los proyectos formativos y acá hay un paquete de cosas adentro. Hay 3 cosas muy gordas. Una es esto que les explicaba de los tipos de formación y la relación de los tipos de formación con su agrupamiento en bloques, áreas, ciclos y los modos que habitualmente los presentamos en los planes de estudio, las credenciales intermedias y sus posibilidades y la flexibilidad curricular. Estas 3 cosas están dentro de esto que dan por llamar trayectos formativos. Acá los mitos que tenemos que derribar son creer que la formación general es innecesaria, que ocupa el lugar del divino botón; creer que la formación básica debe estar toda acumuladita en los primeros años de la carrera, y eso hace que las carreras sean dificilísimas, ¿no? Pues si yo en una ingeniería mando matemática, química, física, informática en primer y segundo año, no hago más que patear estudiantes para afuera, ¿no? Porque son abstractas, porque son complejas, porque son difíciles de tomar, de apropiarse, digo. Yo puedo distribuir las ciencias básicas a lo largo de una carrera. Solo se trata de buscar una buena secuencia, ¿no? No tengo necesidad en una ingeniería de poner matemática 1, matemática 2 y cálculo diferencial de entrada en el primer cuatrimestre, o en el primer y segundo cuatrimestre. Respecto a las titulaciones intermedias, conozco varios mitos circulando. Uno dice que la titulación intermedia le compite a la final y que entonces los estudiantes abandonan y desertan. Otros dicen que el mismo trabajo que habilita la intermedia es el que hace el de la titulación final. En ninguno de los casos son verdades. Por un lado, el dato empírico demuestra que no es cierto que promuevan deserción, ¿no? Desertan indiscriminadamente a lo largo de una carrera los estudiantes, pero no cuando obtienen una titulación intermedia. Y luego, respecto a la competencia, los que suelen decir esto son los colegios profesionales, que dicen, bueno, usted tiene una ingeniería agronómica, ahora quiere tener una intermedia de técnico agronómico, ese técnico va a hacer el mismo trabajo que el agrónomo, entonces no van a llamar al agrónomo, van a llamar al técnico. Si eso fuera cierto, en verdad, efectivamente, entonces la carrera tiene tiempo de más inútil, ¿no? Digo, si no hay ningún plus formativo que diferencie la posibilidad de trabajar en un área diferente para quienes obtienen la titulación final respecto a la intermedia, evidentemente el problema es formativo, está en el plan de estudio. Pero además, no necesariamente la titulación intermedia es un recorte de la titulación final. El ejemplo que daba es un recorte, ¿no? Ingeniero agrónomo, técnico agrónomo. Pues yo puedo sacar una titulación intermedia que sea no exactamente la nominación del título final y que suponga una inserción diferente en el campo profesional. El ejemplo concretamente lo hemos hecho aquí en el Instituto de Educación, ¿no? En donde los profesorados tienen todos titulación intermedia vinculados a una inserción con lo sociocomunitario, que no tiene que ver con la enseñanza, sino con trabajo sociocomunitario. Entonces, no es profesor que está haciendo clases particulares y sale de titulación intermedia. Es un profesional en formación que empieza a insertarse en su comunidad teniendo algún grado de participación comunitaria, liderando algún tipo de proyectos, que no necesariamente son de enseñanza.
Esa resolución encontramos aquí en la NAUR para los profesorados y de algún modo son las mismas soluciones que vamos a estar encontrando para el resto de las carreras de los otros institutos. El mito de la flexibilidad curricular es que se resuelve con materias optativas. Creer que una carrera es flexible porque tiene una o dos materias optativas. Bueno, todas narrativas míticas, porque digo, ninguna de estas es, en verdad, una verdad. Vamos a los sentidos. ¿Qué sentidos hay que construir acá? El primero, respecto a los tipos de formación, es que nosotros, cuando enseñamos, tenemos una materia ubicada en un determinado tipo de formación. Si yo soy ciencia básica, entonces los contenidos de mi materia son fundamentos de la ciencia básica. O sea, si yo enseño matemática para ingeniería eléctrica, es la matemática para la ingeniería eléctrica, no es la matemática para la licenciatura en matemática. Porque en la licenciatura en matemática sería específica, pero en la ingeniería es básica. O sea, tiene otro sentido. Del mismo modo que si yo tengo una materia en el primer ciclo, no es lo mismo que lo tenga en el segundo ciclo, ¿no? Porque en el primer ciclo tengo un estudiante Nobel apropiándose de los saberes formalizados universitarios, y en el segundo ciclo tengo un estudiante avesado, que ya puede cabalgar los conocimientos complejos con mayor facilidad. Digo que la adecuación al tipo de formación, la adecuación al ciclo, la adecuación al área de pertenencia, es una decisión que impacta fuertemente sobre la selección de mis contenidos curriculares. O sea, yo tengo que elegir lo que enseño en función de la pertenencia y no en función de la nominación, no el nombre de la materia, sino qué hace esa materia en ese lugar. Porque está pensada en ese lugar por alguna razón. Y es la razón por la cual está pensada la que determina qué se enseña en esa materia. Respecto a las credenciales intermedias, yo creo que hay que verlo en términos de derechos. Me parece que ese es el sentido que tenemos que construir. Un estudiante pasa 2, 3, vamos al retraso ahora, 4 años y está dentro de la universidad y no se recibió todavía y no tiene nada. Y sale a buscar trabajo y no tiene nada. Y está en las mismas condiciones que otra persona que no está estudiando en la universidad, que tampoco tiene nada, pero ambos buscan trabajo con lo mismo, no tener nada. Digo, no es justo que si yo hice 2 años de una carrera no pueda tener algo que me diferencie de que no hizo nada, que no pasó por la universidad. Más allá de las titulaciones, el paso por la universidad nos cambia. Somos otros y otras cuando pasamos por acá. No solo porque sabemos otras cosas, tenemos otra visión del mundo, otros modos de vincularnos, cierta amplitud de conocimientos y de posibilidades analíticas, además de un conjunto de saberes. Y ese plus, ¿cómo no lo vamos a reconocer? En términos de derechos, es un derecho que sean reconocidos, porque nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen un plus formativo respecto a quien no. Respecto a la flexibilidad, el sentido que creo que hay que construir es que, sin duda, cuanto más flexible yo hago un plan de estudio, mejor atiendo la centración en el estudiante de la propuesta que estoy haciendo. Cuando yo tengo 30 materias y las 30 materias están nominadas, todos pasan por las 30. Ahora, si yo tengo 20 materias y 10 conjuntos de horas, no digo materias, 10 espacios con un montón de horas más libres, entonces yo puedo direccionar los trayectos de acuerdo a ciertos intereses e incluso a ciertas necesidades, ¿no? Los estudiantes que quieran irse al exterior podrían cursar más ingleses de lo que estamos enseñando hoy día, que ciertamente debiéramos revisarlo, ¿no? Google tiene tantas funciones hoy que aprender a traducir deja de ser importante ya, ¿no? Pareciera que tenemos que irnos a comunicar. Comunicar es más complejo que traducir. Entonces, a lo mejor, digo, alguien que piensa ahí se puede pasar más tiempo por los idiomas. Alguien que le interesa más la investigación puede pasar más tiempo por las metodologías o más tiempo en grupos de investigación. Digo, yo puedo direccionar eso
con una currícula flexible. Y eso está bárbaro. Está bárbaro porque es también un plus formativo. Veamos las alternativas. El plan de estudios se define por campos o por áreas o por bloques, como quieran llamarlo, y por ciclos. Y las asignaturas definen en sus programas sus contenidos y su actividad de acuerdo al ciclo, área o tipo de formación al cual pertenecen. El plan de estudio define, en todo caso, una secuencia, un ordenamiento determinado, considerando el grado de dificultad de los distintos tipos de formación, ¿no? Las generales son más fáciles que las específicas. Las básicas son más difíciles que las específicas en general, por el grado de abstracción, ¿no? Digo que la secuencia puede incluir, entonces, modos alternativos de presentar el paso por el trayecto formativo. En vez de dejar la práctica al final, yo podría tener prácticas tempranas, prácticas más acotadas, pero tempranas. Si yo tengo, qué sé yo, ingeniería en alimentos, tener la práctica profesional supervisada al final de la formación, en el 5º año, y recién ahí van a una planta procesadora a hacer algo, es inútil, porque yo puedo tener un pibe de primer año en una planta piloto haciendo pan, como en cualquier casa, ¿no? Pan y luego lácteos y luego yogur y luego miel y luego etcétera. No sigo con el ejemplo porque ya no sé eso. Pero ¿no es más formativo que en la secuencia curricular yo me encuentre con los problemas profesionales tempranamente, más que al final? ¿No es mejor formación que haya más tiempo para prácticas? Cuando digo prácticas, piensen en problemas profesionales traídos a las aulas, o problemas profesionales traídos al laboratorio, o problemas profesionales traídos a los talleres, o problemas profesionales traídos a las plantas. Problemas profesionales. El pan se me llena de moho al primer día que lo hice. Dale, arregla eso. Digo, un estudiante de primer año puede arreglar eso, con una mínima investigación que haga en la web, sin que nadie le diga cómo hacerlo. Eso es aprender, es encontrarse con un problema y buscar una solución. Y eso está bárbaro, aprenderlo tempranamente. Digo, eso es secuencia curricular. Decidir qué cosas aparecen en qué momento. Respecto a las credenciales intermedias, miren, acá tenemos varias alternativas interesantes para pensar en los planes de estudios. Una titulación intermedia es una titulación con la nominación de técnico universitario o técnica universitaria o algo similar. Pero además de eso hay otras posibilidades. Podríamos hacer una certificación intermedia. Es decir, no es un título, no tiene alcances profesionales, pero certifico que estuviste 2 años cursando en una universidad. O podría extender microcredenciales, esto es, secuencias de materias que cursadas le permiten certificar la expertise en un determinado área. Todo esto es posible. ¿Qué supone en una carrera? Supongan que esos fueran los 4 años, ¿no? A y B y más fueran las materias de primero, C y D los de segundo, E y E las de tercero. Yo podría tener en una carrera existente, primero me voy por el lado izquierdo de la diapositiva, podría pensar el reordenamiento de la secuencia, ¿no? Algunas de las materias que estaban al final, tradicionalmente al final, bajarlas, para que haya cierto tipo de conocimientos vinculados a lo práctico, a lo técnico, al comienzo. Entonces, si yo reordeno la secuencia, puedo armar un esquema de esta naturaleza, en donde curso A y B, que es el primer año, curso C y D es el segundo año, y cuando termino D, obtengo un título o una certificación. Depende del campo disciplinar. Título técnico universitario en electrónica, o técnica universitaria en electrónica. Certificación, bachiller universitario de la UNAUR. Mas yo también podría decir,
el que cursó la asignatura A, el que cursó la asignatura C, el que cursó la asignatura E y el que cursó la asignatura F, le doy una microcredencial de soldador, qué sé yo, no sé si hubiera pasado por ahí, ¿no? Algún grado de expertise práctico en la informática. Podría ser todas esas materias que se vinculan a redes. En la licenciatura en informática yo podría decir, bueno, A, B, C y F, experto en redes, y le doy una microcredencial que no va al ministerio, que no lleva sellos, una microcredencial institucional, como quien va a una jornada y obtiene una papeleta de haber asistido a una jornada. Bueno, casi el mismo uso. Acrecienta mi currículum y muestra de un modo socialmente mis saberes. Finalmente, el tema de la flexibilidad. Nosotros estamos acostumbrados a que los posgrados son estructurados, semiestructurados, personalizados. Pero no estamos acostumbrados a que podemos tener grados semiestructurados. Y eso es un poco la invitación que podríamos hacer. ¿Qué quiere decir que algo es flexible? Quiere decir que contiene cierto grado de diversidad y da una cuota alta de autonomía al estudiantado. Básicamente esas dos ideas: es diverso y promueve la autonomía. Entonces, ¿en dónde le doy flexibilidad a un plan? Varias posibilidades. La más fácil y la más clásica. Yo puedo darle flexibilidad a los formatos de enseñanza de cada una de las materias. Para nosotros, en general, las materias son asignaturas. Cuando una materia es asignatura es porque apuntamos fundamentalmente a que todo lo que se haga en esa materia pasa por desafiar cognitivamente para que se comprendan un conjunto de nociones conceptuales. Pero habría otros formatos. Yo podría, de algún modo, forzar la flexibilidad diciendo esto ya no es una lectura, pasó a ser un seminario, que tiene otro modo de organización de la enseñanza y del aprendizaje. En los seminarios se estudia con más autonomía que en las asignaturas. En las asignaturas los profes tomamos la centralidad, en los seminarios los estudiantes toman la centralidad porque estudian guiados por un profe tutor. Pero son sesiones de estudio, de lectura, de discusión y estudio. Podría ser un taller. En los talleres se hace. En los talleres siempre se hace algo. Hay acción, digamos, básicamente. Podría ser un ateneo. En los ateneos se analizan casos. Los médicos hacen eso. Cuando están haciendo sus residencias, juntan a los residentes, toman un caso que haya sucedido esa semana y hacen un ateneo. Y eso es la materia, el ateneo. Podría ser una unidad de proyectos. En los proyectos se definen cursos de acción. O sea, vamos a hacer tal cosa con tal metodología, en tanto tiempo, con tales recursos. Digo, eso sería básicamente un proyecto. Una materia podría convertirse en un proyecto. Los yanquis hacen de sus materias proyectos. ¿Vieron? Lo vemos en la serie, ¿no? Está cursando el proyecto de campaña de aire libre. Y cursan, terminan el proyecto y van a otro proyecto. Podría ser una unidad de problemas. En los problemas se buscan soluciones. Entonces, ¿por qué se contamina el riachuelo? Podría ser un problema a tratar en cualquier materia vinculada al medio ambiente. También, con grado de autonomía, lo que buscamos en una unidad de problemas es resolver el problema, ¿no? Y eso supone una investigación autónoma en cierta medida. Podrían ser prácticas. Bueno, digo, cualquier materia podría tener un formato distinto y eso ya flexibiliza el currículum. Deja de ser un eje centrado en el profe que explica y pasa a ser un eje centrado en otro modo de organización. Y eso flexibiliza, pero sigue siendo un plan de estudios por materias. Y entonces, ahí es donde digo, bueno, a ver, puedo flexibilizar un poquito más todavía, ¿no? Y puedo flexibilizar un poquito más si tengo en mi plan de estudio por materias una parte obligatoria y una parte flexible. La parte obligatoria son las materias obligatorias, con el formato que sea, taller, problema, proyecto, ateneo, cualquier formato obligatorio, pasás por ahí sí o sí. En cambio, en el trayecto flexible, yo puedo asignarle, aprovechándome del juego de los créditos, un conjunto de créditos al trayecto flexible. A cumplir
de maneras diversas. Volvamos al ejemplo, una carrera de grado tiene 240, entonces yo podría decir, el trayecto obligatorio son 200, el trayecto flexible son 40. Hay 40 créditos flexibles. ¿Cómo se traduce eso? 1 más otro, 240, te tiene que dar siempre eso, ¿no? Yo podría decir, muy bien, tus créditos flexibles te doy estas posibilidades. Cursar electivas. Tengo un par de electivas, puedes cursar. Según como yo regule esto, obligo o dejo libre. Voy a dar un ejemplo de dejo libre. Puedes elegir cualquiera de estas formas para cumplir tus 40 créditos. Una forma sería cursar materias. Otra forma sería que te sumes a un equipo de investigación y cumplas horas de trabajo con un equipo de investigación. Y yo te acredito eso si tu director de proyecto firma que cumpliste las horas. Podrías cumplir horas en un programa de extensión, con la misma lógica. ¿Bien? Mientras tu director de programa firme que estuviste trabajando ahí, cumplís horas, créditos en un programa de extensión. Podrías cumplir parcialmente esos créditos yendo a eventos académicos. Me gusta ir a congresos, me gusta ir a jornadas. Bueno, dale, andá que yo te lo acredito. Valido ese tiempo que destinaste a ir a una jornada. Y si hiciste una presentación, más créditos te doy todavía. Me gusta escribir, dale, publicar en una revista, la revista que estamos sacando en la universidad, escribir un artículo, que eso te vale, te acredito. Soy parte del equipo deportivo de la universidad. Bueno, nos estás representando. Una parte de tus créditos puede ser acreditado por ahí. Trabajo en esto que ya tiene que ver con mi carrera. Bueno, una parte de los créditos se pueden acreditar. Lo regulo como se me da la gana, con el reglamento que me se da la gana. Yo podría decir, libre. Lo único que voy a tener una grilla de algún modo que diga, bueno, si cursaste una materia, tantos créditos, si hiciste horas de investigación, tantos créditos por horas, digo, alguna traducción. O podría regular y decir, de los 40 créditos, 10 se tienen que cumplir cursando materias, 5 participando en un programa de investigación y extensión, 5 yendo a eventos, podría regular como se me dé la gana. Depende de mis intencionalidades, pero le da al estudiantado la posibilidad concreta de elegir cómo perfila su formación. Entonces, miren, nosotros tenemos la costumbre de mandarle metodología de investigación a todas las carreras. ¿Cuántos de nuestros estudiantes después son parte de nuestros equipos de investigación? ¿Por qué todos tienen que usar metodología de investigación? Dale, a esos 3 que les interesa el mundo académico, entonces, que hagan una electiva de metodología de investigación y que se sumen a un equipo de investigación y se hagan investigadores e investigadoras no solo desde el posgrado, sino desde el grado. Exagero con el ejemplo, ¿sí? No lo tomen literalmente, pero muchas veces ponemos materias para todos que efectivamente no sirven para el desempeño profesional, sino para los intereses de la universidad. Puedo direccionar a los estudiantes para que quienes quieran dedicarse al mundo académico puedan hacerlo y nosotros lo validemos. Digo, la flexibilidad es extraordinaria. Solo hay que poder aprovecharla. Porque salvo las regulaciones de las carreras reguladas, donde me dicen, mira, esta carrera tiene 3.200 horas y estos contenidos, en las restantes no tenemos regulaciones. La regulación son 240 créditos, 2.100 horas mínimas. Y hacemos lo que queremos con eso. Y nadie más que nosotros nos lo mira. No hay una agencia de calidad que mire nuestros contenidos en las carreras no reguladas. Tenemos autonomía, podemos decidir qué decir. Pero el ministerio. No, tranquilo. Cuando mandamos al ministerio, el ministerio solo mira que tenga 240 créditos, que haya un mínimo de 2.100 horas, que los alcances no solapen con las reguladas. Mira cuestiones jurídicas, no cuestiones académicas, porque somos autónomos y podemos tomar decisiones. Y el ministerio no puede atacar nuestras decisiones académicas. Solo mirada técnico-jurídica. Entonces, si podemos, ¿por qué no aprovechar lo mejor que tenemos en las universidades, que es el grado de autonomía para tomar decisiones también en términos curriculares? En síntesis, cierro con esto.
digo que tenemos posibilidades de hacer uso de lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad. Que tenemos necesidad de garantizar y comprometernos a que la duración real de las carreras equivalga a la duración teórica. Que en nuestros planes de estudio, si hay distintos tipos de formación, tenemos que adecuar nuestras propuestas de cátedra al tipo de formación en el cual está ubicada nuestra asignatura. Que nuestros planes pueden tener titulaciones intermedias y que ciertamente también tenemos que adecuar nuestras propuestas de programa de materias al lugar que ocupan en función de los alcances que brindemos para las intermedias o para las finales. Que con flexibilidad curricular, entonces las propuestas de nuestras cátedras también habrá que adecuarlo a los programas, si están en el tramo flexible o están en el tramo obligatorio, ¿no? Porque si están en el tramo flexible, yo puedo pensar mi cátedra también de otra manera. Es decir, yo digo, esto es una invitación, los 7 puntos, a pensar con creatividad y a aprovechar la oportunidad. Y la oportunidad es inmejorable. Entonces, a mí me parece que no hay que dejarla pasar, porque después vienen tiempos raros a veces y uno nunca sabe, ¿no? Pero esta oportunidad es extraordinaria, sobre todo para hacer de nuestros planes de estudio no una cosa cargosa, englosada de contenidos enciclopédicos, eternos, aburridos. Están dadas las condiciones porque nos están invitando. Che, hacer lo que se puede. Esto de un modo. Gracias. Un fuerte aplauso.